Un millonario, en su arrogancia, invitó a su empleado más humilde para exponerlo al escarnio público, pero la reacción de los invitados fue inesperada. Adriano Calabresi era un hombre cuyo poder e influencia se extendían mucho más allá de la industria automovilística. Dueño de una fortuna incalculable, su vida transcurría en medio de lujos inimaginables. Su hogar era una mansión de proporciones palaciegas, situada en lo alto de una colina que dominaba la ciudad. Desde allí, Adriano observaba el mundo con una mezcla de desdén y satisfacción, convencido de que todo estaba bajo su control. Sin embargo, detrás de esa fachada de seguridad y poder, se ocultaba un hombre atormentado por inseguridades profundas, que lo llevaban a buscar constantemente la aprobación de los demás a través de su riqueza y autoridad. Las paredes de mármol de su mansión, decoradas con obras de arte de valor incalculable, no podían esconder la soledad que lo consumía por dentro. Cada noche, cuando las luces de la ciudad comenzaban a brillar a lo lejos, Adriano se sentaba en su despacho, rodeado de libros que nunca leía, y reflexionaba sobre sus próximos movimientos. Su arrogancia era su escudo, una barrera que le permitía mantener a todos a distancia, incluso a aquellos que se atrevían a llamarse sus amigos. Pero en realidad, ese escudo no era más que una defensa contra el miedo constante a ser descubierto como un fraude, como un hombre cuyo éxito no era más que una fachada construida a base de manipulación y control. Una noche, mientras el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio de la habitación, Adriano levantó la vista de los papeles que tenía frente a él. «Es hora de planear algo grande, algo que deje a todos boquiabiertos», murmuró para sí mismo, con una sonrisa calculadora en los labios. Sabía que su próximo evento tendría que superar a todos los anteriores, algo que reafirmara su posición como el hombre más influyente de la ciudad. Tomó el teléfono y marcó el número de Leonardo, su fiel asistente, quien siempre estaba dispuesto a cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. «Leonardo, quiero que prepares todo para la gala de este año. No escatimes en gastos. Quiero que sea algo que la ciudad nunca olvide», ordenó, mientras sus dedos tamborileaban sobre la superficie del escritorio. «Por supuesto, señor Calabresi». «¿Tiene algún tema en mente para el evento?», preguntó Leonardo, siempre atento a cada detalle. Adriano se reclinó en su silla, mirando fijamente la vista nocturna de la ciudad. «El tema es poder, Leonardo. Quiero que todo gire en torno al poder y a la grandeza. Pero esta vez, voy a invitar a alguien especial», dijo, con un destello en sus ojos que revelaba un plan cuidadosamente urdido. Mientras colgaba el teléfono, Adriano sabía que esta gala sería diferente a todas las anteriores. No solo sería una demostración de lujo y opulencia, sino una oportunidad para mostrarle a todos que él seguía siendo el hombre al que nadie podía desafiar. En la tranquila serenidad del vasto jardín de la mansión de Adriano Calabresi, Eduardo trabajaba con la precisión y el cuidado de un artista. Su vida estaba marcada por la simplicidad, en un contraste absoluto con la opulencia que lo rodeaba. Cada día, al amanecer, Eduardo llegaba puntualmente, empuñando sus herramientas con manos que parecían conocer cada hoja, cada flor, como si fueran viejos amigos. Su mirada, siempre enfocada en la tarea, escondía una profundidad que pocos podían percibir. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos transmitían una sabiduría que iba más allá de los años que aparentaba. Eduardo había sido bendecido con un don para la jardinería, sus habilidades transformaban cualquier terreno en un paraíso verde. Sin embargo, detrás de esa humildad, se escondía un hombre que había vivido mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. La vida le había enseñado a valorar las cosas simples, el sonido del viento entre los árboles, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia, la calidez de una sonrisa honesta. Eduardo había aprendido que la grandeza no se medía por el poder o la riqueza, sino por la integridad y la fortaleza interior. Viudo desde hacía varios años, Eduardo dedicaba todo su tiempo libre a su hijo Lucas, un adolescente que había heredado la tranquilidad y la sabiduría de su padre. Él era el centro de su mundo, la razón por la que Eduardo seguía adelante cada día. Vivían en una modesta casa a las afueras de la ciudad, rodeada de un pequeño jardín que Eduardo cuidaba con el mismo esmero que el de la mansión de Adriano. Aunque su hogar carecía de lujos, estaba lleno de amor y comprensión, algo que Eduardo valoraba infinitamente más que cualquier tesoro material. «Papá, ¿por qué siempre trabajas tan duro en la mansión de ese hombre?», preguntó Lucas una tarde mientras lo ayudaba a plantar nuevas flores en su jardín. «Es un trabajo honesto, hijo, y nos permite vivir tranquilos», respondió Eduardo con una sonrisa serena. «Además, las plantas no entienden de arrogancia ni de poder. Ellas solo necesitan ser cuidadas con amor, y eso es lo que yo hago». Lo que pocos sabían era que Eduardo,
antes de convertirse en jardinero, había sido un renombrado arquitecto, conocido por sus proyectos humanitarios en zonas devastadas por la guerra. Durante años, había diseñado hospitales, escuelas y viviendas para aquellos que más lo necesitaban, poniendo siempre el bienestar de los demás por encima del suyo. Pero la tragedia golpeó su vida cuando su esposa falleció en un accidente, un dolor que lo llevó a abandonar su exitosa carrera y buscar consuelo en la simplicidad de la tierra. Este pasado, oculto de todos excepto de Lucas, era un reflejo del sacrificio y la resiliencia que definían a Eduardo. Nunca hablaba de su antigua vida, prefiriendo centrarse en el presente y en el bienestar de su hijo. Pero las sombras de ese pasado seguían acechando, esperando el momento adecuado para salir a la luz y cambiar el curso de los acontecimientos. Mientras los días pasaban y los preparativos para la gala alcanzaban su punto máximo, la mente de Adriano seguía maquinando. Sabía que necesitaba algo impactante para destacar su evento de entre todos los anteriores. Algo que no solo impresionara, sino que dejara una marca indeleble en la memoria de sus invitados. Fue entonces cuando una idea insidiosa comenzó a tomar forma en su mente, una idea que lo hizo sonreír con malicia. Invitaría a Eduardo, su humilde jardinero, a la gala. La sola imagen de aquel hombre sencillo, rodeado por la opulencia y el poder de la élite, lo llenaba de un retorcido placer. Leonardo, llamó a Adriano, deteniendo abruptamente a su asistente que acababa de entregarle una copa de vino. Quiero que prepares una invitación para Eduardo. Sí, has oído bien, el jardinero. Y asegúrate de que la reciba personalmente. Quiero ver cómo reacciona a esta oportunidad. Leonardo parpadeó, sorprendido, pero no se atrevió a cuestionar la orden. ¿Está seguro, señor? Quiero decir, Eduardo es un hombre bastante sencillo. No estoy seguro de que encaje en un evento tan refinado. Adriano soltó una risa suave, llena de sarcasmo. Exactamente, Leonardo. Eso es lo que hará que esta gala sea recordada. Imagínalo allí, entre los ricos y poderosos, un hombre que apenas sabe cómo vestir un traje. Será entretenido. Mientras tanto, en su pequeña casa, Eduardo continuaba con su vida cotidiana, sin sospechar lo que estaba por venir. Una tarde, mientras podaba los rosales que adornaban la entrada principal de la mansión, Leonardo se acercó a él con un sobre en la mano. Eduardo, el señor Calabresi me pidió que te entregara esto, dijo, extendiéndole la invitación con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Eduardo dejó sus herramientas a un lado y tomó el sobre con una expresión neutra. Al abrirlo, leyó la invitación con atención, sus ojos recorriendo las letras doradas que brillaban en el papel fino. No mostró sorpresa ni emoción, solo una leve inclinación de cabeza. Gracias, Leonardo. Agradezco la invitación, respondió Eduardo con su característica serenidad. Leonardo lo observó, esperando quizás una reacción de asombro o duda, pero Eduardo permaneció tan calmado como siempre. ¿Vas a asistir?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Eduardo levantó la vista, sus ojos reflejando una profundidad que Leonardo no podía comprender. Claro, asistiré. Será una experiencia interesante, sin duda. Cuando Leonardo informó a Adriano sobre la respuesta de Eduardo, el magnate frunció el ceño. Había esperado que el jardinero rechazara la invitación o mostrara algún indicio de incomodidad, pero esa aceptación tranquila y segura no era lo que había anticipado. Sin embargo, lejos de disuadirlo, esto solo aumentó su determinación de llevar a cabo su plan. Perfecto, murmuró Adriano para sí mismo, mientras su mente calculadora ya comenzaba a planear los próximos pasos. El juego estaba en marcha, y aunque no podía prever todas las piezas, confiaba en que al final, la partida sería suya. La noticia del inusual invitado de Adriano a la gala se extendió como pólvora por toda la ciudad. La alta sociedad, siempre ávida de chismes y novedades, no tardó en comentar sobre el sorprendente hecho de que el jardinero del magnate estaría presente en un evento tan exclusivo. Los murmullos crecían con cada día que pasaba, y lo que comenzó como una mera curiosidad pronto se convirtió en el tema principal de conversación en los círculos más elitistas. Algunos lo veían como una excentricidad más de Adriano, otros lo interpretaban como una broma cruel en su afán de demostrar su poder y superioridad. Mientras tanto, los preparativos para la gala avanzaban a toda velocidad. La mansión de Adriano se transformaba poco a poco en un escenario de opulencia aún mayor, con decoraciones fastuosas, candelabros relucientes y una atención al detalle que buscaba dejar a todos boquiabiertos. Los mejores chefs fueron contratados, y las bodegas más prestigiosas enviaban sus mejores vinos. Nada se dejaba al azar.
Adriano, supervisando cada aspecto, se regodeaba en la expectativa de la gran noche, seguro de que su plan de humillación sería el clímax de la velada. Lejos del bullicio de la ciudad, en una calle tranquila donde el tiempo parecía pasar más lento, Eduardo caminaba hacia la pequeña sastrería de don Manuel, un viejo amigo y alfayate. Al cruzar la puerta, el tintineo de una campanilla anunció su llegada. Don Manuel, un hombre de avanzada edad pero con una mirada aguda y manos firmes, levantó la vista de su costura y sonrió al ver a Eduardo. «Eduardo, mi viejo amigo. ¡Qué alegría verte!» «¿En qué puedo ayudarte hoy?», preguntó don Manuel, dejando a un lado la tela que estaba trabajando. Eduardo le devolvió la sonrisa, siempre agradecido por la calidez del anciano. «Tengo una ocasión especial, Manuel. Me han invitado a una gala y pensé que tal vez podrías ayudarme con un viejo traje que tengo guardado». Los ojos de don Manuel se entrecerraron ligeramente, curiosos. «¿Una gala, dices? Eso no es algo que suceda todos los días». «Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. Muéstrame ese traje». Eduardo abrió con cuidado un pequeño paquete que había traído consigo, revelando un traje antiguo pero de excelente calidad. Don Manuel lo examinó con la precisión de un maestro, palpando la tela y midiendo con la mirada. «Este es un traje con historia, Eduardo. Con unos ajustes quedará como nuevo. Vamos, sube al estrado, te tomaré las medidas». Mientras don Manuel ajustaba el traje con destreza, Eduardo permaneció en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran. La atmósfera tranquila de la sastrería, llena del suave sonido de las tijeras y las agujas, contrastaba con la agitación de la ciudad. Aunque sabía que su presencia en la gala no sería bien recibida por todos, no sentía nerviosismo ni duda. Para él, la importancia de esa noche no residía en cómo sería percibido, sino en cómo se mantendría fiel a sí mismo. «Listo», dijo don Manuel después de un tiempo, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «Este traje te queda perfecto, Eduardo. Irás a esa gala con la frente en alto, como debe ser». Eduardo se miró en el espejo, viendo el reflejo de un hombre que había recorrido un largo camino. «Gracias, Manuel. Sé que esta noche será diferente», respondió, con una calma que solo se profundizaba. «Hola, amigos. Si estás disfrutando de esta historia, déjanos un comentario con la palabra grandeza. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos como este. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias». La noche finalmente había llegado. La mansión de Adriano Calabresi, que durante semanas había sido escenario de frenéticos preparativos, resplandecía bajo la luz de la luna, transformada en un palacio de ensueño. Los invitados comenzaban a llegar, sus coches de lujo formando una fila interminable en la entrada, mientras los asistentes se desplegaban para recibir a cada uno con una reverencia y una sonrisa ensayada. El interior de la mansión era un espectáculo de opulencia. Los candelabros de cristal pendían del techo como joyas relucientes, proyectando destellos dorados sobre el mármol pulido del suelo. Las mesas, adornadas con flores exóticas y vajilla de plata, estaban dispuestas con una precisión casi militar, reflejando el nivel de detalle que Adriano había impuesto en cada aspecto del evento. Los camareros, vestidos impecablemente, se movían con elegancia entre los invitados, ofreciendo champaña en copas delicadas que brillaban bajo las luces. Los más poderosos y ricos de la ciudad se mezclaban entre sí, vestidos con los trajes y vestidos más caros que el dinero podía comprar. Conversaciones animadas llenaban el aire, mientras la música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el fondo, envolviendo todo en un ambiente de sofisticación y exclusividad. Cada rincón de la mansión irradiaba grandeza, y la expectativa por lo que la noche depararía era palpable. En medio de este despliegue de lujo, Adriano Calabresi se desplazaba con la confianza de un rey en su corte. Saludaba a cada invitado con una sonrisa calculada y palabras halagadoras, disfrutando del poder que sentía al ser el centro de atención. Pero en su interior, sus pensamientos estaban centrados en un solo hombre, Eduardo. Sabía que la aparición de su jardinero causaría un revuelo, y estaba ansioso por ver la reacción de la multitud. Y entonces, sucedió. Las puertas del gran salón se abrieron con suavidad, y Eduardo hizo su entrada. Vestido con el traje que don Manuel había ajustado a la perfección, su figura imponente contrastaba con la simplicidad de su atuendo. Caminaba con la cabeza en alto, su mirada firme pero tranquila, y con una dignidad natural que hacía que cada paso resonara en el silencio que se había apoderado de la sala. Los murmullos cesaron al instante. Los invitados, sorprendidos, giraron sus cabezas en dirección a la entrada,
observando con una mezcla de curiosidad y desconcierto al hombre que osaba cruzar el umbral de un mundo al que, según ellos, no pertenecía. La música se desvaneció lentamente, como si hasta los músicos hubieran quedado atrapados por la inesperada aparición. Adriano, observando desde un rincón del salón, no pudo evitar una sonrisa satisfecha. Había esperado este momento, y no decepcionaba. Ver las miradas atónitas, los susurros contenidos, era exactamente lo que había planeado. Estaba seguro de que Eduardo se sentiría abrumado, fuera de lugar, pero mientras lo observaba, una sombra de duda cruzó su mente. Porque en lugar de nerviosismo o incomodidad, lo que vio en Eduardo fue una serenidad que desafiaba toda lógica. Eduardo continuó avanzando, sin prisa pero con determinación. Su mirada no se desviaba, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía, como si el peso de las miradas no tuviera ningún efecto sobre él. Pasó junto a grupos de invitados que lo observaban en silencio, y aunque muchos intentaron evitar el contacto visual, otros no pudieron apartar la vista, fascinados por la presencia del hombre que, de repente, parecía demasiado grande para ser ignorado. Un hombre mayor, con rostro severo y traje caro, se inclinó hacia su esposa, susurrando, ¿quién es ese? Pero su pregunta quedó sin respuesta, ya que su esposa, al igual que todos los demás, estaba hipnotizada por la figura de Eduardo. Finalmente, Eduardo llegó al centro del salón, donde Adriano lo esperaba con una sonrisa que pretendía ser amistosa, pero que no lograba ocultar del todo su asombro. Eduardo, dijo Adriano, extendiendo una mano que el jardinero estrechó con firmeza. Me alegra ver que aceptaste mi invitación. Gracias por invitarme, señor Calabresi, respondió Eduardo con una calma imperturbable. Es un honor estar aquí. Mientras sus palabras resonaban en el salón, algo cambió en el aire. Las conversaciones que habían cesado comenzaban a reanudarse, pero esta vez con un tono diferente, más bajo, más cauteloso. La tensión en el salón comenzaba a disiparse lentamente, dando paso a las conversaciones habituales y al tintineo de las copas de cristal. Sin embargo, en una esquina discretamente iluminada, Isabela, una periodista investigativa de renombre, permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la figura de Eduardo. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de sorpresa y curiosidad se apoderaba de ella. No podía creer lo que veía. ¿Era realmente él? Isabela había conocido a Eduardo años atrás, en circunstancias muy diferentes. Habían trabajado juntos en proyectos humanitarios en zonas afectadas por conflictos, y aunque sus caminos se habían separado, los recuerdos de aquellas experiencias compartidas permanecían vívidos en su memoria. Sabía que Eduardo no era simplemente un jardinero, detrás de esa fachada humilde, se escondía una historia que muchos desconocían. Decidida a obtener respuestas, Isabela se abrió paso entre la multitud, su vestido azul real ondeando con elegancia mientras avanzaba. Mientras se acercaba a Eduardo, pudo notar la calma que irradiaba, una serenidad que contrastaba con el bullicio a su alrededor. Al llegar a su lado, esperó a que terminara una breve conversación con otro invitado antes de dirigirse a él. Eduardo, dijo con una sonrisa que combinaba sorpresa y alegría. Hace mucho que no nos vemos. Eduardo giró la cabeza, y al reconocerla, una cálida sonrisa iluminó su rostro. Isabela, respondió con genuino afecto. Es un placer verte de nuevo. Ambos se abrazaron brevemente, compartiendo un momento que trascendía el lujo y la superficialidad de la gala. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabela, sin poder ocultar su curiosidad. Fui invitado por el señor Calabresi, respondió Eduardo, manteniendo su tono sereno. Parece que pensó que mi presencia añadiría un toque especial a la noche. Isabela arqueó una ceja, captando la sutil ironía en sus palabras. ¿Y qué opinas de eso?, inquirió, sus ojos brillando con interés. Eduardo sonrió ligeramente. Creo que, a veces, las situaciones más inesperadas nos ofrecen oportunidades únicas. Isabela asintió, reflexionando sobre sus palabras. Sin embargo, una inquietud se apoderó de ella. Conociendo a Adriano y su reputación, sospechaba que detrás de este gesto aparentemente amable había intenciones más oscuras. Decidida a descubrir la verdad, decidió profundizar en el asunto. ¿Te parece si hablamos en un lugar más tranquilo?, sugirió, señalando una terraza cercana que ofrecía una vista panorámica de los jardines iluminados. Por supuesto, accedió Eduardo, siguiendo su paso. Una vez en la terraza, la brisa nocturna acarició sus rostros, y las luces de la ciudad destellaban en la distancia. Isabela se volvió hacia Eduardo, su mirada llena de determinación. Eduardo, sé que hay más detrás de todo esto. ¿Por qué aceptaste la invitación de Adriano?
¿Sabes cómo es él? Eduardo suspiró, apoyándose en la barandilla de hierro forjado. Isabela, la vida me ha enseñado que, a veces, es necesario enfrentar ciertas situaciones para revelar verdades ocultas. Adriano cree que puede manipular a todos a su antojo, pero esta noche podría ser diferente. Isabela lo observó atentamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Estás planeando algo?, preguntó en voz baja. Digamos que estoy preparado para cualquier eventualidad, respondió Eduardo enigmáticamente. La mente de Isabela comenzó a trabajar a toda velocidad. Sabía que Eduardo no era un hombre que actuara sin propósito. Si había aceptado la invitación, era porque tenía un plan. Decidida a ayudarlo y, al mismo tiempo, obtener una historia que sacudiera a la élite de la ciudad, tomó una decisión. Voy a investigar más sobre esto, declaró, su voz firme. Si Adriano está tramando algo en tu contra, quiero asegurarme de que la verdad salga a la luz. Eduardo la miró con agradecimiento. Confío en ti, Isabela. Sé que harás lo correcto. Mientras ambos regresaban al interior del salón, Isabela ya estaba planeando sus próximos pasos. Sabía que debía ser cautelosa, pero su instinto periodístico la empujaba a seguir adelante. La noche apenas comenzaba, y las piezas del juego se movían en un tablero donde las apariencias podían ser engañosas. La música suave del cuarteto de cuerdas se desvaneció lentamente, y las luces en el salón principal se atenuaron mientras Adriano Calabresi subía al imponente escenario, preparado meticulosamente para su discurso. El murmullo de las conversaciones cesó casi de inmediato, y los invitados dirigieron su atención al anfitrión de la noche. Adriano, con su porte seguro y una sonrisa que irradiaba confianza, tomó el micrófono y recorrió el salón con la mirada, disfrutando del poder que sentía al ser el centro de atención. Queridos amigos, distinguidos invitados, comenzó, su voz resonando con claridad en el elegante salón. Esta noche nos hemos reunido para celebrar el éxito, la excelencia y la grandeza. Estos valores, que todos aquí compartimos, son los que nos han llevado a estar donde estamos hoy, en la cima. La audiencia asintió con aprobación, algunos con sonrisas complacientes, mientras Adriano continuaba, marcando cuidadosamente sus palabras. La grandeza, prosiguió, es algo que solo unos pocos pueden alcanzar. Requiere de visión, ambición y, sobre todo, de poder. Poder para transformar nuestras ideas en realidades, para moldear el mundo según nuestra voluntad. Adriano hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la mente de sus oyentes. Luego, con un tono sutilmente más afilado, agregó, sin embargo, hay quienes creen que la grandeza reside en la sencillez, en la humildad. Quienes piensan que vivir una vida modesta es suficiente para ser considerado digno de admiración. Su mirada se deslizó por la sala, encontrando a Eduardo entre la multitud, aunque sin fijarse directamente en él. La indirecta estaba claramente dirigida a su jardinero, y varios invitados intercambiaron miradas discretas, captando la insinuación. Eduardo, desde su lugar, escuchaba con la misma calma que había mantenido durante toda la noche, sin mostrar la más mínima reacción. Para él, las palabras de Adriano no eran más que el eco de una vanidad vacía, un intento desesperado de aferrarse a un poder que, en el fondo, sabía que no era tan absoluto como aparentaba. Adriano continuó, ahora con una sonrisa que pretendía ser condescendiente, pero que ocultaba una creciente frustración. Es admirable, por supuesto, que algunos encuentren satisfacción en lo sencillo, en lo modesto. Pero todos sabemos que, en este mundo, la verdadera influencia y la verdadera grandeza requieren algo más, sustancial. El ambiente en el salón comenzó a cambiar. Lo que al principio había sido un discurso predecible y complaciente, ahora tomaba un tono incómodo. Algunos invitados comenzaron a sentirse tensos, conscientes de la confrontación velada que estaba ocurriendo. Otros, quizás menos perceptivos, seguían asintiendo, pero con menos entusiasmo. Isabela, situada no muy lejos del escenario, observaba la escena con creciente interés. Sabía que Adriano estaba tratando de humillar a Eduardo públicamente, pero lo que más le llamó la atención fue la falta de respuesta del público. Lo que debería haber sido un momento de afirmación para Adriano, parecía estar perdiendo fuerza. Sus palabras, que normalmente habrían despertado aplausos y risas, ahora resonaban en el aire como algo vacío, desprovisto de la influencia que él esperaba ejercer. Entonces, dijo Adriano, en un intento por recuperar el control de la situación, celebremos esta noche la grandeza que todos compartimos, la grandeza que hemos alcanzado no solo con esfuerzo, sino con el poder que hemos acumulado. Porque, al final, es el poder lo que define quiénes somos y lo que podemos lograr.
Un silencio incómodo siguió a su declaración. Los aplausos que surgieron fueron dispersos y poco entusiastas, como si los invitados no estuvieran seguros de cómo responder. Adriano, consciente de la falta de entusiasmo, trató de mantener su sonrisa, pero en su interior, una semilla de duda comenzaba a germinar. Había subestimado el efecto de Eduardo en esta noche, y por primera vez, sintió que el control se le escapaba de las manos. Lucas, de pie en un rincón menos iluminado del salón, observaba en silencio el desarrollo de la noche. Había llegado a la gala discretamente, sin llamar la atención, siguiendo de lejos los pasos de su padre. Desde su posición, Lucas podía ver las miradas, oír los susurros, y sentir la tensión que se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. La presencia de Eduardo en ese entorno tan ajeno a su vida diaria había provocado una serie de reacciones que Lucas no dejaba de analizar con ojos atentos. A lo largo de los años, Lucas había aprendido a admirar la calma y la sabiduría de su padre. Sabía que Eduardo no era un hombre común, y aunque no siempre comprendía la profundidad de sus decisiones, confiaba en su juicio. Sin embargo, esa noche, mientras veía a su padre enfrentarse a la sutil hostilidad de Adriano y a la incomodidad palpable de los invitados, Lucas empezó a darse cuenta de que aún había mucho por descubrir sobre Eduardo. Algo en la forma en que su padre se movía por el salón, imperturbable, sereno ante el discurso venenoso de Adriano, le hizo comprender que había una fuerza más allá de lo que él conocía. Papá siempre ha sido diferente, pensó Lucas, mientras recordaba los momentos en los que Eduardo le había enseñado sobre la vida, sobre la importancia de la integridad, el respeto y la humildad. Pero esa noche, Lucas sentía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre su percepción de su padre. Desde la distancia, Lucas observó cómo Eduardo, de pie en medio de una tormenta de miradas críticas y susurros maliciosos, mantenía una calma casi sobrenatural. No había rastro de duda o miedo en sus ojos, al contrario, parecía que cada palabra venenosa que Adriano lanzaba se desvanecía antes de tocarlo, como si una barrera invisible lo protegiera. Uno de los invitados, un hombre corpulento con rostro severo, se acercó a Lucas y le preguntó con un tono curioso: ¿Ese es tu padre, chico? No parece el tipo de persona que normalmente veríamos en un lugar como este. Alf lo miró, tratando de ocultar su incomodidad ante la pregunta. Sí, es mi padre, respondió con firmeza, sintiendo un orgullo creciente en su pecho. Y créame, no es un hombre común. El hombre levantó una ceja, intrigado, pero antes de que pudiera decir algo más, la atención de Lucas volvió a centrarse en Eduardo. Había algo en la manera en que su padre se mantenía tan sereno, tan seguro en medio de la creciente tensión, que comenzaba a inspirarle una mezcla de admiración y asombro. Lucas siempre había sabido que Eduardo tenía un pasado lleno de sacrificios y logros que él apenas conocía en su totalidad, pero esa noche estaba empezando a vislumbrar la verdadera magnitud de lo que significaba ser su hijo. Mientras el discurso de Adriano llegaba a su fin, Lucas notó cómo su padre comenzaba a atraer la atención de más personas. A pesar de las intenciones de Adriano, que claramente intentaba subyugarlo con palabras disfrazadas de elogios, Eduardo se mantenía firme, como un faro en medio de una tempestad. La calma que proyectaba no era simplemente la de alguien acostumbrado a la adversidad, sino la de un hombre que conocía su verdadero valor y no necesitaba demostrarlo a nadie. En ese momento, Lucas comprendió que su padre estaba jugando un juego diferente al de todos los demás en ese salón. Mientras Adriano y sus invitados valoraban el poder, el estatus y la riqueza, Eduardo operaba bajo un código de honor y dignidad que lo elevaba por encima de todo eso. Y aunque Lucas aún no sabía qué iba a suceder a continuación, algo dentro de él le decía que estaba a punto de ser testigo de una revelación que cambiaría no solo la percepción que los demás tenían de su padre, sino también la manera en que él mismo lo veía. El ambiente en la gala se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad, anticipando una tormenta inminente. Las palabras de Adriano aún resonaban en la mente de los presentes, y el contraste entre su arrogancia y la imperturbable serenidad de Eduardo era cada vez más evidente para todos los que observaban. En medio de esta tensión palpable, Isabela sintió un impulso arrollador que no pudo ignorar. Sabía que era el momento de actuar, de revelar una verdad que cambiaría el rumbo de la noche y haría temblar los cimientos de aquel salón lleno de lujo y superficialidad. Con una decisión firme, Isabela avanzó hacia el frente, dejando atrás a los invitados que, sorprendidos, la miraban con curiosidad. Al llegar al centro del salón, donde todos pudieran verla y escucharla, pidió el micrófono con un gesto decidido. La música se detuvo por completo, y las conversaciones murmuradas cesaron al instante. Adriano, que estaba cerca, frunció el ceño, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo.
Buenas noches a todos, comenzó Isabela, su voz clara y segura resonando en el gran salón. Sé que no era mi intención tomar la palabra esta noche, pero siento que es mi deber compartir algo que la mayoría de ustedes desconoce. Los ojos de todos se clavaron en ella, y una ola de expectación recorrió a los invitados. Eduardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observó a Isabela con una leve inclinación de cabeza, entendiendo que lo que estaba a punto de decir era inevitable. Muchos de ustedes conocen a Eduardo, continuó Isabela, dirigiendo su mirada hacia donde él estaba. Lo han visto trabajar en los jardines, manteniendo esta mansión y haciendo que cada rincón de este lugar refleje belleza y vida. Pero lo que pocos saben es que Eduardo no es solo un jardinero. Antes de venir aquí, antes de elegir la vida que ahora lleva, Eduardo fue un arquitecto de renombre, conocido por su trabajo en proyectos humanitarios que cambiaron la vida de muchas personas en zonas devastadas por la guerra. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Los invitados, que hasta ese momento habían visto a Eduardo como una figura menor, comenzaron a mirarlo con nuevos ojos, tratando de reconciliar la imagen del jardinero sencillo con la del arquitecto talentoso y comprometido que Isabela describía. Isabela hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en los presentes. Luego, continuó con una voz más suave, pero cargada de emoción. Eduardo dedicó años de su vida a diseñar y construir hospitales, escuelas y viviendas en lugares donde la esperanza parecía perdida. Fue un hombre que, en lugar de buscar la riqueza o el reconocimiento, optó por usar su talento para ayudar a los más necesitados. Adriano, hasta ahora silencioso, sintió como su control sobre la situación se desmoronaba. Lo que había comenzado como un intento de humillar a Eduardo frente a la élite se estaba convirtiendo en un momento que amenazaba con exponer la verdadera naturaleza de sus propios actos. Pero Isabela no había terminado. Después de la trágica muerte de su esposa, dijo, con una tristeza palpable en su voz, Eduardo decidió dejar atrás su carrera y vivir una vida de simplicidad. Se dedicó a criar a su hijo y a contribuir a su comunidad de una manera más humilde, pero no menos significativa. Eligió el camino de la humildad, no por falta de opciones, sino por convicción y por amor. El silencio que siguió a sus palabras fue casi ensordecedor. Los invitados, que habían llegado a la gala esperando una noche de lujo y entretenimiento, ahora se enfrentaban a una revelación que les obligaba a cuestionar sus propias vidas y prioridades. Adriano, sintiendo que la atención de todos se alejaba de él, comenzó a sudar, incapaz de disimular su incomodidad. Isabela dirigió una última mirada a Eduardo, quien se mantenía sereno, pero con una luz en los ojos que reflejaba gratitud. Esta es la verdadera grandeza, concluyó Isabela, mirando directamente a Adriano. No la que se mide por el poder o la riqueza, sino la que nace del sacrificio, la integridad y el amor por los demás. El salón, que momentos antes era un hervidero de murmullos y expectativas, quedó en un silencio absoluto tras la revelación de Isabela. La verdad sobre Eduardo había caído como un rayo, iluminando con su fulgor cada rincón de la mente de los presentes. Los invitados, que habían asistido a la gala esperando una velada de lujo y entretenimiento, ahora se encontraban frente a una realidad que desafiaba todas sus percepciones. Adriano, desde su posición privilegiada, observaba cómo la atmósfera a su alrededor cambiaba drásticamente. La sorpresa en los rostros de sus invitados se transformaba en algo más profundo, respeto, admiración y, para su horror, una creciente indiferencia hacia él. Había planeado una humillación pública para Eduardo, convencido de que su presencia humilde sería motivo de burla. Pero ahora, el mismo Adriano se encontraba en el centro de una humillación que nunca había anticipado. ¿Cómo es posible?, murmuró uno de los invitados, rompiendo el silencio con un tono incrédulo. Este hombre, un arquitecto. Un héroe. Los murmullos comenzaron a extenderse nuevamente, pero esta vez, con un matiz completamente diferente. No eran risas ni burlas las que resonaban en el aire, sino palabras de asombro y admiración. Otro invitado, un empresario influyente que había llegado a la gala con la intención de cerrar un trato con Adriano, se acercó a Eduardo con una expresión de sincero respeto. No tenía idea, señor, dijo, estrechando la mano de Eduardo. Es un honor conocerlo. Mientras más personas se acercaban a Eduardo, expresando su sorpresa y reverencia, Adriano sintió como el control de la situación se desmoronaba entre sus dedos. Su plan, que había sido meticulosamente diseñado para reafirmar su poder y ridiculizar a Eduardo, se había convertido en una farsa en la que él mismo era el único perdedor. Isabela, que observaba la escena desde su lugar, notó el cambio de dinámica en el salón. Había esperado que su revelación causara un impacto,
pero la magnitud de la reacción de los invitados superó sus expectativas. Lo que antes era una fiesta dominada por la influencia de Adriano, ahora se inclinaba ante la grandeza de un hombre que había vivido en la sombra por elección propia. Adriano intentó intervenir, su voz se alzó tratando de recuperar la atención de los invitados. Señoras y señores, no olvidemos que esta noche estamos aquí para celebrar el éxito y la grandeza. Eduardo, sin duda, tiene una historia admirable, pero... Su voz se quebró cuando notó que muy pocos lo escuchaban. Incluso aquellos que lo miraban lo hacían con ojos vacíos, como si el brillo que antes veían en él se hubiera desvanecido. Eduardo, por su parte, mantenía su postura serena. Agradecía con una ligera inclinación de cabeza a cada persona que se acercaba, pero sus ojos permanecían tranquilos, como si todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor fuera simplemente una confirmación de algo que él ya sabía. No necesitaba la validación de esa multitud, pero la aceptaba con humildad. Lucas, que había observado todo desde la distancia, se sintió inundado de orgullo. Sabía que su padre era especial, pero ver cómo la verdad se desplegaba ante todos, cómo Eduardo era reconocido por la grandeza que había tratado de esconder bajo su humildad, le hizo sentir una conexión aún más profunda con él. Mientras el salón se transformaba, y la atención se desplazaba irremediablemente de Adriano hacia Eduardo, el magnate no pudo evitar sentir una creciente desesperación. La situación que había orquestado tan cuidadosamente se había vuelto en su contra, y el peso de la vergüenza comenzaba a aplastarlo. Su reputación, su control sobre la élite de la ciudad, todo estaba en peligro, y por primera vez en mucho tiempo, Adriano no sabía cómo reaccionar. El salón, ahora lleno de murmullos de respeto hacia Eduardo, comenzaba a reflejar una nueva realidad: el poder y la riqueza, que Adriano tanto valoraba, eran insignificantes frente a la integridad y la grandeza moral que Eduardo representaba. La noche que Adriano había planeado para fortalecer su estatus, se convertía lentamente en el escenario de su propia caída, mientras el verdadero protagonista emergía de las sombras, sin haberlo pedido ni buscado. En medio de la creciente admiración que se apoderaba del salón, Alberto, un empresario de considerable influencia y renombre en la ciudad, se puso de pie. Su gesto, elegante pero firme, capturó la atención de todos los presentes. Con una copa de champaña en la mano, Alberto levantó ligeramente el brazo, señalando su intención de hablar. El murmullo que había llenado la sala se desvaneció, y una expectante quietud se instaló entre los invitados. Señoras y señores, comenzó Alberto, su voz profunda resonando con claridad en el espacio lujosamente decorado. Esta noche, hemos sido testigos de algo extraordinario, algo que va más allá de la ostentación y el poder que tanto valoramos en este tipo de eventos. Hizo una pausa, mirando directamente a Eduardo, quien se mantenía de pie, tranquilo y modesto, en medio del salón. Eduardo, continuó Alberto, eres un hombre cuya historia nos ha demostrado que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el estatus, sino en las elecciones que hacemos, en cómo decidimos usar nuestras habilidades y talentos para el bien de los demás. Los invitados, que hasta hace poco estaban centrados en la figura de Adriano, comenzaron a inclinarse hacia Alberto, como si sus palabras reflejaran un sentimiento latente en el ambiente. La sinceridad en su tono era inconfundible, y cada palabra que pronunciaba era un golpe sutil pero efectivo al ego de Adriano, quien se encontraba en un rincón, cada vez más aislado. Alberto levantó su copa un poco más alto. Propongo un brindis, dijo con convicción. Un brindis por Eduardo, un hombre que, a pesar de las tragedias personales y las dificultades, ha elegido una vida de humildad y servicio. Un hombre que, sin buscarlo, nos ha recordado esta noche que el verdadero valor de una persona se mide por su carácter, no por su cuenta bancaria. Las palabras de Alberto resonaron en el silencio que las siguió, y en cuestión de segundos, el salón entero se llenó del suave tintineo de las copas alzadas. Los invitados, impactados por la revelación y profundamente impresionados por la integridad de Eduardo, comenzaron a brindar en su honor. Cada gesto, cada mirada hacia Eduardo, ahora estaba cargada de respeto y admiración. Adriano, observando la escena con una mezcla de incredulidad y resentimiento, sintió como su control sobre la noche se desvanecía por completo. Había subestimado el impacto que la verdad sobre Eduardo tendría en sus invitados, y ahora, el centro de atención se había desplazado irrevocablemente de él hacia el hombre que había intentado humillar. Uno a uno, los miembros de la élite que antes rodeaban a Adriano, se alejaron de él, acercándose a Eduardo para ofrecerle sus respetos y felicitarlo. Lo que debía haber sido una noche de reafirmación del poder de Adriano se estaba convirtiendo en una velada de reconocimiento a la nobleza y al sacrificio de Eduardo. La mezquindad de Adriano,
que hasta entonces había pasado desapercibida para muchos, ahora se hacía evidente bajo la nueva luz que la revelación de Isabela había arrojado. Eduardo, por su parte, aceptaba los elogios con humildad, agradeciendo a cada persona que se acercaba, pero sin perder su compostura tranquila y reservada. Sabía que, aunque esta atención era abrumadora, no debía dejarse llevar por ella. Después de todo, su propósito no había cambiado, seguir siendo fiel a los valores que siempre habían guiado su vida. Mientras el brindis en honor a Eduardo aún resonaba en el salón, Adriano sentía como la ira y la vergüenza se acumulaban en su interior, hirviendo como un volcán a punto de estallar. La humillación que experimentaba era insoportable, su orgullo, que siempre había sido su escudo y su arma, ahora se veía desmoronado frente a todos aquellos que solían admirarlo. Sin poder contenerse más, decidió tomar cartas en el asunto de la manera más directa y explosiva posible. Adriano avanzó hacia el centro del salón con pasos firmes y un rostro que reflejaba su furia contenida. Los invitados, al notar su presencia y la intensidad de su expresión, comenzaron a apartarse, abriendo un espacio alrededor de él y de Eduardo. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, como si todos esperaran lo inevitable. «Basta», exclamó Adriano, su voz rasgando el aire. «No puedo permitir que esta farsa continúe ni un minuto más». Eduardo, que había estado conversando tranquilamente con algunos de los invitados, se giró para enfrentar a Adriano, su expresión permaneciendo serena e imperturbable, como si la furia de Adriano no fuera más que una brisa. «¿Farsa?», preguntó Eduardo, con voz tranquila, pero firme. «¿De qué estás hablando, Adriano?». Adriano lo señaló con un dedo tembloroso de rabia. «De ti. De este espectáculo ridículo que has montado aquí. Finges ser humilde, finges ser un hombre íntegro, pero todo esto no es más que una máscara, un disfraz para ocultar quién realmente eres». Los invitados, ahora atrapados en el tenso intercambio, miraban a Eduardo esperando su respuesta. Pero lejos de mostrar indignación o enojo, Eduardo simplemente respiró hondo y respondió con la misma calma que lo había caracterizado toda la noche. «Adriano, no necesito fingir nada», dijo Eduardo, sus palabras claras y llenas de una convicción tranquila. «He vivido mi vida de la manera que creí correcta, no para impresionar a los demás, sino porque esos son los valores que mi conciencia me dicta». «¿Valores?», replicó Adriano con desprecio. «No me hagas reír. ¿Crees que puedes venir aquí, a mi gala, y hacerme quedar como un tonto con tus supuestas virtudes? Todo esto es una artimaña para ganarte la simpatía de los demás». Eduardo mantuvo su mirada fija en Adriano, sin dejarse perturbar por la acusación. «La verdad es que, Adriano, lo que tú llamas artimaña es simplemente la realidad de mi vida. No busco la aprobación de nadie, y mucho menos la tuya. Si hay algo que he aprendido en mi camino, es que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la paz de saber que uno ha hecho lo correcto». El contraste entre los dos hombres no podía ser más evidente. Mientras Adriano se deshacía en acusaciones, su rostro marcado por la ira y la frustración, Eduardo permanecía firme, demostrando una integridad que no necesitaba defenderse con gritos o gestos dramáticos. «Es fácil criticar y descalificar a los demás cuando tu propio corazón está vacío», continuó Eduardo, con un tono más suave, pero lleno de verdad. «La verdadera pobreza, Adriano, no es la falta de riquezas materiales, sino la carencia de empatía, de respeto por los demás, y de la capacidad de reconocer la humanidad en cada persona, sin importar su posición en la vida». Las palabras de Eduardo cayeron como una sentencia en el silencio que envolvía al salón. Los invitados, que al principio habían sido testigos de una confrontación, ahora se encontraban frente a una lección de vida, ofrecida por un hombre que había vivido mucho más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Adriano, incapaz de replicar, sintió como las miradas de los demás comenzaban a alejarse de él con desaprobación. Lo que había comenzado como un intento desesperado por recuperar su estatus y control, terminó por hundirlo aún más en su propia miseria. Sin más palabras, retrocedió, consciente de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. El salón se sumió en un silencio profundo después de las últimas palabras de Eduardo. La tensión en el aire era palpable, y todos los presentes sentían que habían sido testigos de un momento decisivo, un choque entre dos fuerzas opuestas, la arrogancia y la humildad, la superficialidad y la integridad. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en ese instante, alguien más decidiera hablar. Lucas, hasta entonces un observador silencioso en el fondo del salón, dio un paso adelante. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y emoción contenida, y sus ojos buscaban a su padre, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo.
Con un gesto firme, Lucas pidió el micrófono, y la atención de todos se volcó hacia él. La expectación era palpable, los invitados sabían que lo que estaba por decir podía cambiar la atmósfera de la noche por completo. Quiero decir algo, comenzó Lucas, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Quiero que todos sepan quién es realmente mi padre, no solo como lo ven aquí esta noche, sino como el hombre que ha sido toda su vida. Los ojos de Eduardo se suavizaron al escuchar las palabras de su hijo, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios, dándole ánimos para continuar. Lucas respiró hondo y, con una sinceridad conmovedora, empezó a contar la historia que llevaba en su corazón. Mi padre no eligió la vida fácil, dijo Lucas, su voz resonando en el salón. Perdió a la mujer que amaba, y en lugar de dejar que el dolor lo destruyera, eligió dedicarse a los demás. No buscó riquezas, ni gloria, ni reconocimiento. Eligió criarme con amor, enseñar con el ejemplo, y ayudar a quienes lo necesitaban, sin esperar nada a cambio. Algunas lágrimas comenzaron a aparecer entre los invitados, conmovidos por la verdad sencilla y poderosa de sus palabras. Alt continuó, su voz cargada de emoción genuina. Cada día veo a mi padre trabajar en los jardines, en silencio, sin quejarse, sin pedir nada. Lo he visto sacrificarse por mí, por nuestra familia, y por nuestra comunidad, siempre con una sonrisa y con la firme convicción de que está haciendo lo correcto. Él me enseñó que la verdadera fortaleza no está en lo que poseemos, sino en cómo enfrentamos las pruebas que la vida nos pone por delante. La voz de Lucas se quebró ligeramente, pero con un profundo aliento, siguió adelante, sabiendo que sus palabras eran más importantes que nunca. Para ustedes, esta noche, puede parecer que él es solo un hombre que decidió vivir una vida humilde. Pero para mí, es el mayor ejemplo de lo que significa ser verdaderamente grande. La dignidad, la bondad y la integridad son los valores que han guiado cada una de sus acciones, incluso cuando nadie estaba mirando, incluso cuando nadie reconocía su valor. Un silencio solemne se apoderó del salón mientras las palabras de Lucas resonaban en los corazones de todos los presentes. La magnitud de lo que Eduardo había vivido, y la manera en que lo había hecho, se volvía clara como el agua. Y esa claridad tocaba a cada persona en el lugar, arrancando lágrimas de quienes se habían mantenido inalterados durante toda la noche. Así que esta noche, concluyó Lucas, con una fuerza renovada en su voz, no estamos aquí solo para honrar a un hombre que ha trabajado en estos jardines, sino para reconocer a alguien cuya vida ha sido un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente noble. Para mí, no hay mayor orgullo que ser su hijo. El salón estalló en un aplauso atronador, un aplauso que no solo reconocía las palabras de Lucas, sino que celebraba la esencia misma de lo que Eduardo representaba. Era un homenaje a la verdadera grandeza, la que no necesitaba adornos ni reconocimientos públicos para ser real. Eduardo, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas, asintió suavemente hacia su hijo, reconociendo el coraje y el amor que había demostrado al hablar. Mientras el aplauso atronador resonaba en el salón, Adriano se encontraba solo, apartado en un rincón oscuro, observando cómo la admiración y el respeto que él había buscado tan desesperadamente se dirigían ahora hacia Eduardo. Era un sentimiento que no conocía bien, la soledad en medio de una multitud que una vez lo reverenció. El poder, el control, el respeto que siempre creyó que eran suyos por derecho, ahora se desvanecían ante sus ojos como arena que se escapa entre los dedos. El orgullo de Adriano, la columna vertebral de su identidad, estaba hecho trizas. Había pasado años construyendo una imagen de invulnerabilidad, un hombre que siempre tenía la última palabra, que nunca era desafiado. Y ahora, en una sola noche, esa imagen había sido destruida por la calma impenetrable de un hombre humilde y la valiente voz de un hijo que defendía a su padre. Intentó recordar en qué momento exacto todo se había salido de control. Tal vez fue cuando Eduardo aceptó la invitación sin mostrar el menor signo de incomodidad. O cuando Isabela reveló su pasado, ese pasado que Adriano había subestimado y despreciado. Pero lo que realmente selló su destino fue el discurso de Lucas. Esa intervención, cargada de verdad y emoción, había despojado a Adriano de cualquier poder restante. No importaba cuántas riquezas poseyera o cuántas personas temieran su nombre, en ese momento, nada de eso significaba algo. Los invitados que antes lo rodeaban con sonrisas aduladoras y palabras halagadoras ahora lo evitaban, como si su presencia fuera una mancha en la pureza del homenaje que se estaba rindiendo a Eduardo. Adriano sintió como el aislamiento se apoderaba de él, un aislamiento más frío y agudo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Alberto, quien alguna vez lo había considerado un aliado estratégico, ahora estaba firmemente del lado de Eduardo, liderando la celebración de su carácter y su vida.
Adriano apretó los puños, tratando de contener la rabia y el resentimiento que bullían en su interior. Pero era inútil. Sabía que el respeto y el poder que había ejercido sobre esa élite no podían recuperarse con ira o amenazas. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y cada mirada que recibía ahora estaba cargada de desaprobación, de una indiferencia que le resultaba insoportable. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró para sí mismo, con la voz temblorosa. Yo soy Adriano Calabresi. Soy. Pero las palabras se ahogaron en su garganta, vacías de significado. Por primera vez en su vida, se sintió insignificante, irrelevante en un mundo que había moldeado a su antojo durante tanto tiempo. Su intento de humillar a Eduardo, de demostrar su propio poder y dominio, había resultado en su propia caída. Se dio cuenta de que, en su obsesión por controlar a los demás y afirmar su superioridad, había perdido de vista lo que realmente importaba. Ahora, ante la mirada desaprobadora de aquellos que alguna vez lo temieron, Adriano entendió que el poder y el respeto que tanto valoraba no eran más que ilusiones frágiles, sostenidas por el miedo y la superficialidad. Y así, mientras el salón celebraba a Eduardo, Adriano quedó solo, atrapado en un abismo que él mismo había cavado. Todo lo que una vez definió su vida se desmoronaba, dejándolo sin nada más que una sombra de lo que fue. La gala, que había comenzado como un despliegue de lujo y ostentación, llegaba a su fin. El salón, que horas antes había estado lleno de risas y conversaciones superficiales, ahora estaba impregnado de una atmósfera diferente, más reflexiva. Los invitados, profundamente conmovidos por lo que habían presenciado, comenzaron a despedirse, muchos de ellos todavía absortos en sus propios pensamientos. Eduardo y Lucas, después de agradecer a quienes se acercaron a ellos con palabras sinceras, se dirigieron hacia la salida. Padre e hijo caminaban lado a lado, en silencio, pero con una conexión aún más fuerte después de todo lo que había sucedido esa noche. Mientras atravesaban los majestuosos pasillos de la mansión, Eduardo colocó una mano en el hombro de Lucas, y éste le sonrió, reconociendo sin palabras el orgullo y el amor que sentía por su padre. «Estoy orgulloso de ti, papá», dijo Lucas, rompiendo finalmente el silencio mientras salían al aire fresco de la noche. «Y yo de ti, hijo», respondió Eduardo con una voz cargada de emoción contenida. «Esta noche me has demostrado que todo lo que he hecho ha valido la pena». Ambos sabían que las verdaderas lecciones de esa noche no estaban en los discursos grandilocuentes, sino en los gestos silenciosos de integridad y respeto que habían compartido. Subieron al coche y se dirigieron a casa, dejando atrás la opulencia de la mansión y adentrándose en la tranquilidad de la noche. Mientras tanto, en el interior de la gran mansión, Adriano permanecía solo. Los ecos de la gala aún resonaban en las paredes, pero ahora eran solo recuerdos vacíos de una noche que no había salido como él esperaba. Se sentó en uno de los grandes sillones de su salón, mirando las sombras alargadas que las luces proyectaban en las paredes. Sentía el peso de su propia amargura, una sensación que lo envolvía como un manto frío e inescapable. Adriano siempre había creído que el poder y la riqueza eran los pilares de la grandeza, que el respeto se compraba y se mantenía con control y manipulación. Pero esa noche, todo se había desmoronado. Había perdido el respeto de sus pares, el control sobre la situación, y lo que era peor, había perdido la fe en sí mismo. Mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Adriano se dio cuenta de que estaba completamente solo. No había nadie a quien culpar más que a sí mismo. La riqueza que una vez lo había definido, ahora no era más que un recordatorio de su vacío interior. A kilómetros de distancia, Eduardo y Lucas llegaban a su modesta casa. Al entrar, la calidez del hogar los envolvió, y ambos supieron que no necesitaban más que eso, la tranquilidad de la conciencia, el amor mutuo y la satisfacción de saber que habían hecho lo correcto. La verdadera grandeza, comprendieron, no está en lo que poseemos, sino en cómo elegimos vivir nuestras vidas, en las decisiones que tomamos y en la capacidad de mantenernos fieles a nuestros valores, sin importar las circunstancias. Y así, mientras Adriano se enfrentaba a la oscuridad de su propia existencia, Eduardo y Lucas se prepararon para una nueva mañana, sabiendo que, en la simplicidad de su vida, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier tesoro, la paz interior y el amor que los unía. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.